Pero hay una libertad mayor. Diga conmigo, hay una libertad mayor. Y es de esa libertad de la que les quiero hablar en esta mañana. Y para eso vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 3. Y este capítulo parece ser un quiebre de todo lo que se ha estado hablando hasta el momento, pero en realidad es parte de todo lo que tiene que ver con lo que se ha hablado acerca de cómo nosotros podemos sentirnos gozosos, cómo nosotros podemos vivir ese evangelio de gozo, ese evangelio. Cuando nosotros decimos gozo, es alegría. Suena bien gozo, ¿verdad? Pero es alegría. Pero es una alegría que viene de Dios. Así que si hay alguien alegre de Dios, entonces, ¿hay alguien gozoso en esta mañana? Entonces, miren, tuve que decirle lo que tenía que hacer. Okay. Y es que, miren, hermanos, muchos de ustedes son personas muy extrovertidas y algunos son muy introvertidos. ¿Dónde están los extrovertidos? Les costó, ¿ah? ¿Y los introvertidos? Ahí están, pues sí. Son introvertidos, pues. Entonces, cuando nos convertimos al Señor, yo quiero decirle esto, cuando usted se convierte, cuando usted entrega su vida al Señor, hay muchas cosas que Dios quiere transformar. De hecho, Dios quiere transformar toda tu vida. Pero no transforma tu forma de ser, sino que santifica tu forma de ser. Entonces, hay algo que me llama la atención, que es que muchas veces en medio del servicio, en medio de la adoración, hay mucha calma, hay un ambiente de mucha pasividad, pero luego solamente cuando el hermano que está ministrando la adoración o el pastor o la pastora dicen que el Señor los bendiga, tengan una feliz semana, amén, y se oye un murmullo, un barullo de wow, y entonces pareciera ser que es otra iglesia, son otras personas. Una alegría tremenda. No sé si es porque están contentos de que terminó el servicio por fin. Pero entonces empiezan a expresar lo que son. Y hermanos, lo que somos debe expresarse del principio hasta el final. Y esto no significa un desorden litúrgico, al contrario, significa ser sincero delante del Señor. Si tú eres extrovertido, el extrovertido adora al Señor con su manera extrovertida. Siéntase libre de adorar al Señor. No tiene que poner una postura, el introvertido tampoco tiene que poner una postura. Seamos libres ante el Señor. Amén. Y esa libertad es una libertad que viene no por lo que nos ha dicho alguien, sino por lo que ha hecho alguien, y es por lo que ha hecho Jesús en la cruz del Calvario. Él nos ha santificado, nos ha perdonado. Él ha quitado nuestra culpa. Entonces cuando tú vienes a la iglesia, aún viniendo muchas veces cargado con muchas culpas o situaciones que has experimentado, aún siendo creyentes, ¿ya? Aún siendo creyentes, cuando llegas a la iglesia, cuando llegas a este tiempo de comunión, es tu momento de ser libre delante del Señor. Es tu momento de decir, porque tú eres libre en realidad delante del Señor, pero muchas veces nos atan situaciones. Y nosotros no podemos permitir que esas situaciones nos aten, pero aún así muchas veces nos atan las situaciones, la tristeza, la amargura, el desencuentro, el desánimo, etc. Pero cuando llegamos a este lugar, entonces nos animamos con la presencia de nuestros hermanos, y entonces el extrovertido anima al introvertido, y el introvertido, ahí está por el introvertido, pon su celular ahí. Pero ser lo que somos delante del Señor, ser como somos delante del Señor y adorar como somos delante del Señor es el deseo del Señor. Amén. Este no es un molde de que las personas tienen que parecerse a tal persona. Usted tiene que ser como es, pero santificado para el Señor. Así que el alegre cante alabanzas al Señor. El que esté triste ore delante del Señor. El que esté enfermo pida oración delante del Señor. Y fíjese que no importa la situación en la que venga, el mismo Señor es suficiente para todos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Vamos a leerlo de nuevo. Mis amados hermanos,
Pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Ahora el verso siguiente es un verso fuerte, pero vamos a leerlo porque tiene sentido y le da sentido a lo que está diciendo Pablo en esta palabra. Cuídense de esos perros. ¿Y a qué se refiere Pablo? De esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. En una iglesia, en un grupo de personas que había recibido un mensaje de parte de Dios a través de Pablo, donde el amor del Señor había inundado sus corazones y donde Dios no les cambió la cultura, no les cambió el sistema cultural, sino que Dios reveló su verdad sobre sus corazones. Ahora ellos comenzaron a vivir en esta revelación de la verdad en sus corazones con la libertad que viene de Jesús, porque hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en la presencia del Señor. Y libertad significa que tú tienes paz, que antes las cosas que te atormentaban ahora no tienen autoridad para atormentarte. Van a querer atormentarte, pero no tienen autoridad espiritual para hacerlo. Porque Dios es tu Padre ahora. Y como hijo, en esta nueva vida, en esta nueva casa, Dios tiene la autoridad para cuidarte y Dios te da los privilegios de bendecirte y de cuidarte. Ahora, esa realidad comienza a verse contaminada por el peligro de enseñadores o maestros itinerantes que tenían como mensaje que las personas, incluso los que no eran judíos, evidentemente los que no eran judíos, que era la gente, mucha gente de la iglesia en esa época, que eran griegos, algunos romanos, de diferentes nacionalidades y estaban en Europa, y llegaban personas que le decían, no, ustedes está bien, ustedes son cristianos, ustedes creen que Jesús es el Mesías, estamos bien con eso, nosotros también lo creemos, pero ustedes deben hacer algo más. Y ese algo más en la cultura judía y en la cultura del pacto judío era la circuncisión, que usted sabe lo que es, pero era un rito que se practicaba sobre los hombres para que fuesen los israelitas, para que fuesen parte, se sintieran parte del pueblo de Dios. Entonces era una cuestión de identidad. Entonces no es solamente algo físico, es un asunto donde se pone en peligro la identidad. Cuando nosotros pensamos que necesitamos algo aparte del Señor Jesucristo para ser salvos. Ahora, nosotros no tenemos tal vez ese peligro de que alguien nos diga que tenemos que hacer cierto ritual judío como para completar, digamos, nuestro proceso de salvación o hacer perfecto nuestro proceso de salvación. Pero sin embargo, siguen habiendo situaciones que se tratan de incorporar en la iglesia y que se tratan de incorporar en los creyentes y que se trata de incorporar en la familia para encauzar nuestra fe en algo más que Jesús, en añadirle algo más que el Señor. Lo que recibimos de parte del Señor es suficiente. Lo que recibimos de parte de Jesús es suficiente. Lo que tú has recibido de parte de Jesús en la cruz es suficiente. Es suficiente para perdonar tus pecados. Es suficiente para sentirte en paz con Dios. Es suficiente para sentirte con la autoridad de que puedes orar y que Dios puede escuchar esa oración. El saber que Jesús te perdonó en la cruz y el recibir ese perdón de la cruz. ¿Qué significa ser salvo? Significa confesar con tus labios lo que has creído en tu corazón y decirle, Señor, yo creo que lo que tú hiciste en la cruz es para mí también. Eso es ser salvo. Eso significa ser salvo. A veces no pasa nada extraordinariamente físico, a veces no pasa nada extraordinario en tu propio sentir, pero sí sé que pasa algo. Dios va a colocar paz en tu corazón. Dios coloca paz en nuestro corazón. Ahora, el tratar de añadirle algo a nuestra salvación es algo que va a quitarnos la alegría.
Por eso la alegría de Dios está sujeta a la verdad de la cruz. Diga conmigo, la alegría del Señor está amarrada a la verdad de la cruz. En la medida de que yo creo lo que dice el Señor, en la medida de que yo creo lo que ha hecho el Señor en la cruz, entonces yo puedo vivir alegre, porque en la cruz Él ha consumado todas las cosas. Es más, la Escritura dice en el libro de Isaías que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Entonces yo creo incluso en la sanidad de Dios porque creo en el sacrificio de Cristo. Si yo creo que el sacrificio de Cristo perdona mis pecados, creo también que el sacrificio de Cristo sana mis enfermedades. Entonces por eso oramos por las enfermedades, para que el Señor sane los cuerpos que están enfermos, y oramos con fe. Y luego el Señor tiene su tiempo y su forma de hacer como Él quiere hacerlo, pero Él nos invita a orar con fe, porque la sangre de Cristo es fe para salvación, fe para sanidad, fe para libertad. Así que está todo en el Señor. Ha sido consumado. Es un mensaje de paz. Pero ¿qué hacen estas interferencias? ¿Qué hacen estos mensajes de interferencia? Lo que hacen es añadirle algo a la fe, añadirle algo a la cruz. Que tú tienes que hacer algo para completar el proceso de salvación. Que sin eso entonces tu salvación es imperfecta. Y una salvación imperfecta no es salvación. Y ese engaño, ese tipo de argumentos, el decir que el Señor no es suficiente, o el decir que lo que ha provisto Dios es equivocado o es ineficiente, es algo que viene del principio. Sucedió en el huerto con Adán y Eva. Dios les está diciendo a ustedes que no pueden comer del árbol. Eso es mentira. Eso es mentira. Ustedes pueden comer. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Dios. Y entonces lo que Dios dijo que iba a pasar, no va a pasar. Yo les aseguro que no va a pasar. Y de esa manera la humanidad ha sido engañada. Y de esa manera, incluso hasta el día de hoy, muchas personas son engañadas para añadirle a la fe algo más. Y esta es una realidad que nosotros tenemos que estar conscientes de que existe. Porque en la medida de que nosotros sabemos cuál es la verdad, podremos distinguir cuál es el engaño. En una ocasión, mi hijo tenía que hacer una venta, tenía un elemento, un artículo a la venta. Entonces me dice, papá, ¿tú me puedes ayudar con eso? Sí, claro, ¿cómo no? Después me dice, ¿sabes, papá? Me van a pagar en efectivo. ¿Tú tienes la maquinita para ver si los billetes son? Y dice, no tengo la maquinita. ¿Y si me dan billetes falsos? Tú tráeme los billetes nomás. Tú tráeme los billetes. Tú tráemelos, yo los toco, yo los veo y yo sé si son falsos o no. Ya. Hizo, concretó. Le dijo a la persona, espere, una de las ventajas de vivir en una casa que tiene reja es que nadie puede escapar. Entonces, yo estaba atento, revisé, no, tranquilo, está bien. Lo toqué, lo vi, lo palpé. No tenía una máquina, pero es que cuando tú conoces lo que es verdad, vas a identificar lo que es falso. Cuando tú tienes claridad en la verdad, vas a identificar lo que se convierte en algo que es falso, que no es verdad. No necesitas otro elemento más que conocer la verdad. ¿Cómo es la verdad? Y Jesucristo es la verdad. Jesucristo dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es el peligro de la distorsión de la verdad? El peligro de la distorsión de la verdad es que cuando se distorsiona la verdad, se distorsiona todo lo que viene con la verdad. Y lo que viene con la verdad para un hijo de Dios es un propósito de Dios. Cuando Dios da un mandato, es porque detrás de ese mandato hay una bendición. Yo sé que a usted no le gusta que lo manden, pero cambien la palabra mandato, yo a veces lo cambio por deseo. Cuando Dios da un deseo, cuando Dios dice lo que Él quiere que suceda y cuando Él te dice imperativamente que lo haga, digamos que es un deseo imperativo. Deseo que lo hagas ya. Un mandamiento. Cuando Dios da una palabra direccional, una dirección, es porque detrás de eso hay una bendición. Hay una bendición. Ahora, ¿sabe lo que produce el engaño o la distorsión de la verdad? Produce una distorsión de tu propósito.
produce una distorsión de tu llamado, produce una distorsión del plan de Dios contigo, produce una distorsión de lo que Dios quiere hacer contigo y comienza a cambiar el rumbo de lo que realmente Dios quiere hacer, porque se contamina con otros elementos que finalmente te llevan a una conclusión diferente y después a la frustración. En el libro de Samuel la Biblia nos habla acerca de un pueblo que es el pueblo de Israel y cómo este pueblo durante muchos años, durante un periodo bastante extenso de años y de décadas, estaba viviendo una decadencia espiritual tal que se habían olvidado de hacer lo que Dios quería que hicieran. Y tenían todos los elementos para escuchar la voz de Dios. Tenían todo lo que Dios había provisto, porque Dios siempre provee los medios necesarios para que podamos escuchar su voz. Siempre. Dios provee, porque Dios se reveló al hombre. El hombre no fue el que encontró a Dios, Dios se reveló al hombre. Dios ha provisto revelarse al hombre. Ahora, en esa revelación Dios proveyó para el pueblo la confección de un tabernáculo. El tabernáculo era como una especie de templo donde se adoraba al Señor. Era como una especie de estar consciente de que Dios estaba con el pueblo, y era una manera en que físicamente el pueblo estaba consciente de esta realidad y entonces ofrecía ofrenda, ofrecía sacrificio, pedía perdón por sus pecados. Tenía, digamos, comunión con Dios a través de ese sistema sacrificial y también a través de la ley que se enseñaba y que se debía entregar a toda parte de la nación, a todas las familias, porque la palabra del Señor debe llegar a la familia. La palabra del Señor no puede ser algo que se supredita solamente el domingo en la mañana. La palabra de Dios debe ser algo que debe ser meditada en nuestra mesa, en nuestros comedores, en nuestros dormitorios, en nuestras mañanas y en nuestras tardes y en nuestras noches también, en nuestras cosas comunes y en nuestras soledades. Ahí debe estar la palabra del Señor. Ahí, siempre pensada, meditada, evaluada, aprendida, recibida, consumida por nuestro corazón. Amén. Porque eso nos da seguridad de lo que somos, nos fortalece nuestra identidad. Entonces Dios había provisto esto para el pueblo de Israel. Y resulta que la Escritura nos dice en el 1 de Samuel que durante mucho tiempo, durante muchos años y décadas, había escaseado y era totalmente escasa, casi inexistente, la palabra profética de Dios. Es decir, no había nadie que hablara de parte de Dios. Ahora, el problema no es solo eso. El problema es que el pueblo seguía viviendo su día a día sin darse cuenta de que escaseaba la palabra de Dios. Y el tabernáculo seguía existiendo y los sacrificios se seguían haciendo y los sacrificios se seguían presentando y las personas seguían ofrendando y las personas seguían yendo y las personas seguían mes tras mes, año tras año, haciendo sus sacrificios, haciendo sus rituales, haciendo algo exterior sin considerar identidad que tiene que ver con tu interior. Hacían algo aparente pero no real. Y la palabra nos dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. No solamente adoradores físicos, sino que adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. Que no traten de moldearle al Señor. Mira, Señor, yo soy aquí. No necesitas decirle lo que tú eres. Dios sabe lo que tú eres. Tú solamente necesitas entregarte al Señor y rendirte al Señor. Porque Dios sabe lo que tú eres. Dios sabe tus luchas, Dios sabe tus desafíos, Dios sabe cuáles son esas cosas que a ti te molestan, Dios sabe cuáles son esas cosas que a ti te sacan de la paz, Dios sabe cuáles son esas cosas con las que tú luchas día a día, Dios las sabe. Y lo más importante para un creyente es rendirse a eso. Pero ¿sabes lo bueno de rendirse cuando está el Señor? Es que el Señor siempre te va a hablar, siempre te va a hablar, siempre te va a hablar. Somos nosotros a veces los que nos cuesta escuchar, pero Dios, aquí está su palabra. A veces vas a escuchar una impresión en tu corazón, vas a pensar que eres tú mismo hablándote, pero es el Espíritu Santo el que te está hablando. Ahora, ¿cómo sabes que es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nunca te va a decir algo que está en contra de lo que Dios ha dicho. Entonces también tienes que alinearte a la palabra y leer la Escritura y orar al Señor. En fin, el pueblo no se había dado cuenta de que la palabra de Dios no estaba. Entonces Dios tuvo que levantar un hombre, un profeta, un joven llamado Samuel, que desde niño fue entregado. Es un milagro que Dios, él es la respuesta a una oración. Y una mujer que pidió un hijo terminó teniendo un profeta. Una mujer que pidió algo para ella terminó recibiendo algo para toda una nación.
Y este hombre se convirtió en un profeta para la nación. Y este hombre cuando hablaba de parte de Dios. Y siendo muy niño, él dio un mensaje de parte del Señor a un hombre que se había olvidado de escuchar la voz de Dios, que conocía la voz de Dios, que entendía la voz de Dios, que tenía el discernimiento para saber cuando Dios hablaba, pero que no tenía la revelación de parte de Dios. Y por eso Dios levanta hombres y mujeres que levanten una palabra, que muchas veces es una palabra correctiva para nosotros, porque detrás de esa palabra hay una bendición. Diga conmigo, hay una bendición. Si tú quieres estar en una iglesia donde se aplaude todo lo que haces, ¿qué te puedo decir? Sigue buscando. Porque lo que nosotros deseamos es que Dios se sienta complacido. Entonces, para que Dios se sienta complacido, las voluntades deben estar completamente rendidas. Completamente rendidas. Entonces, cuando el Señor nos motiva, cuando el Señor nos impulsa, cuando el Señor no es tanto de repente un mensaje tan positivo como quisiéramos, ¿no? Hablando del positivismo como lo bueno que somos, sino que cuando Dios comienza a moldearnos, comienza a decirnos lo que está mal, no es para criticarnos, porque lo que Dios está procurando es tan misericordioso Dios, que Dios te lo está diciendo para que cambies de actitud, porque en el cambio hay bendición. Hay bendición. Porque hay algo que Dios te quiere dar, pero no te puede dar en una condición en que tu madurez no alcance a valorar lo que Dios te está dando. Entonces, tergiversar la verdad es tergiversar el propósito. Acomodarte a las circunstancias es tergiversar el plan de Dios para tu vida. Es tergiversar el plan que Dios tiene, el propósito con el cual Dios te ha llamado. Y yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo soy un convencido de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Porque a la medida de que tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres funcional en el cuerpo de Cristo. Y la funcionalidad en el cuerpo de Cristo no tiene que ver con lo que sucede en estas cuatro paredes. Tiene que ver con lo que Dios hace a través de ti en el lugar donde estés. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo soy parte del cuerpo? Y Dios tiene un plan conmigo. Y Dios tiene un propósito conmigo. Interferencias y engaños pueden tratar de robar ese propósito porque tratan de luchar por nuestra convicción. Tratan de decirte que tú no eres lo que realmente eres. Es una lucha por convencerte, es una lucha por atraparte. Y por eso me generan malestar a veces cuando hay movimientos proselitistas que tratan de marcarte el que tú hagas esto, que te vistas esto, que te hagas esto y que cambies aquí, cambies allá y que si no lo haces eso exterior, entonces no vas a ser salvo o no vas a estar en el Señor o Dios no te ama o un montón de cuestiones, añadiéndole a la sangre de Cristo muchas más cosas. Y esto puede ser desde lo exterior hasta cosas interiores, hasta prácticas, hasta cosas que deben hacerse. Hermanos, somos libres por la sangre de Cristo. Somos libres. Libres para amar, libres para servir, libres para adorar al Señor, libres para expresarnos. Usted tiene la bendición de estar en una casa donde usted es libre para que si usted quiere adorar al Señor de rodillas, se arrodille. Si usted se quiere tirar de guata, le pintamos el piso, así que se puede tirar. Bueno, de barriga, de pechito, hacia boca abajo. Si usted quiere pararse y adorar al Señor, puede hacerlo. Somos una iglesia donde usted tiene la libertad de adorar al Señor, de escuchar la palabra del Señor y estar adorando al Señor. No hay problema con eso. ¿Se fija? Y debe aprovechar esa libertad. Porque nosotros nunca hemos vivido una circunstancia en donde nosotros se nos haya privado de libertad para adorar al Señor. Pero el que no lo hayamos vivido no quiere decir que no exista. Suceden esas cosas. Pero a veces son más peligrosas las ataduras morales y sociales que las ataduras legales. Porque lo legal, uno dice, bueno, en el nombre de Jesús me meten preso para el Señor. Gloria a Dios que mi cuerpo tiene el honor de ser sacrificado para el Señor. Amén. Ok, puede ser.
Pero ¿qué pasa con las ataduras? ¿Qué pasa con los argumentos? ¿Qué pasa con esas cosas que se comienzan a meter en la iglesia o que se comienzan a meter en los cristianos donde te dicen, mira, no, la sangre de Cristo no es suficiente. La sangre de Cristo no es suficiente. El sacrificio de Jesús no es suficiente. Tú necesitas esto, necesitas aquello, necesitas estar aquí. Necesitas vestirte de esta manera, necesitas vestirte de esta otra. Necesitas sentarte en este lado, necesitas sentarte en este lado. Necesitas hablar de cierta forma. Necesitas cambiar tu forma de ser. Si eres extrovertido, no seas extrovertido porque eso es malo. El que es extrovertido, sea extrovertido. Y el que se ríe fuerte, ríase fuerte, pero no tan fuerte. Con cordura, ¿no? Pero Pablo dice, cuídense de esos perros, gente que hace lo malo, mutiladores. Hay cosas que mutilan. Y Pablo está hablando, a pesar de que está hablando de algo físico, hay cosas que mutilan nuestro crecimiento espiritual. Hay cosas que mutilan nuestro desarrollo espiritual. El compararte con otras personas mutila tu crecimiento. Cuando alguien te dice, mira, que sabes que tú vas a hacer esto y esto, y si no lo haces, entonces no eres un hijo del Señor, están mutilando tu crecimiento. Cuando tú te ves en comparación con otro y tú ves cómo otra persona se puede estar desarrollando, y esa persona te dice, no, para yo hacer esto tuve que pasar el ABC y si tú no lo haces no lo vas a alcanzar. Está mutilando tu desarrollo. Porque Dios no es un Dios de cosas muertas. Dios es un Dios de vivos. Y Dios trabaja con los vivos como Él trabaja con su iglesia. Algunos necesitan en algún momento pan. Algunos necesitan al Dios proveedor. Otros necesitan al Dios sanador. Otros necesitan al Dios liberador. Otros necesitan al Dios que abre puertas. Pero Dios sigue siendo el mismo. No hay una uniformidad en cuanto a cómo Dios puede operar en algún momento en nuestras vidas. Por eso cuando oramos por los enfermos, pueden haber enfermos, físicamente enfermos, otros que tienen diagnóstico de alguna enfermedad mental, otros que tienen algún diagnóstico de algún familiar, otros que están esperando una respuesta por algún problema. Entonces cuando usted dicen, vamos a orar por la necesidad, usted pasa y pueden haber muchas necesidades de muchas índoles diferentes, pero Dios es el mismo que opera salvación y es el mismo que opera libertad y es el mismo que opera sanidad. Amén. Ahora, es importante lo que dice el Señor aquí, lo que dice el apóstol Pablo otra vez. Cuídense. Diga conmigo, cuídense. Ahora, junto con una realidad, hay un mandamiento, hay una palabra imperativa que tiene que ver con responsabilidad. Tú debes ser responsable de cuidarte. No estoy hablando solo a los adolescentes solteros o a los solteros hormonalmente traicionados, ¿no? A todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos. ¿Cómo yo me puedo aprender a cuidar en una iglesia? Bueno, debo aprender cómo es que puedo leer la Escritura, debo aprender a orar, debo aprender a tener comunión. Cuando yo aprendo esa cosa, no le estoy añadiendo algo a la gracia, estoy aprendiendo a caminar en la gracia. No le estoy añadiendo algo para ser más salvo, estoy perfeccionando mi capacidad de que siendo salvo poder servir a Dios de mejor manera. Entonces cualquier tipo de capacitación, cualquier tipo de manera en la que se pueda nutrir tanto nuestro intelecto como nuestro espíritu es una provisión de parte de Dios. Enseñar la palabra, tener la oportunidad de aprenderla es una provisión de parte de Dios. Y es nuestra responsabilidad como creyentes aprender la palabra del Señor. Es tu responsabilidad que si hay una instancia en donde se abre un panorama para aprender algo, tú quieras aprender. ¿Por qué? Porque necesitas aprender lo verdadero para poder identificar lo falso. Entonces, cuídense. Ahora, Pablo nos dice cuídense y vean cómo se cuida. Él les dice cuídense y les dice la forma, cuídense de estos peligros, de estas cosas que pueden añadirle. Si yo fuese, porque es lo que sigue diciendo Pablo, yo tendría la autoridad de si por hacer cosas yo he hecho más cosas que cualquiera de ustedes, que cualquiera de los que enseña. Pero todas esas cosas de ninguna me tomo para ser salvo. Necesité la sangre de Cristo.
Pablo era un hombre súper preparado intelectualmente, súper preparado religiosamente. Era una persona que tenía una gran proyección de autoridad a través de lo que había aprendido y a través de cómo había sido formado. Así que lo que podía hacer Pablo, socialmente hablando, era de un alcance político, social y económico totalmente extraordinario para lo que era una persona en esa época. Una preparación extraordinaria. A pesar de cualquier limitante física, no tenía ninguna limitante intelectual. Pablo estaba completamente preparado para alcanzar todo lo que pudiera alcanzar desde el punto de vista intelectual. Se le podían abrir muchas puertas. Y nada mejor para un religioso que ser erudito en las Escrituras, porque eso le abría puertas hasta políticas. Y si te abría puertas políticas, te abría puertas económicas. Era garantizar tu generación, era garantizar tu bendición financiera, era garantizar tu condición financiera. No le iba a faltar nada a Pablo. Y Pablo lo tenía todo, tenía toda la preparación, tenía toda la intelectualidad. Y Pablo se acerca delante de esa intelectualidad y utiliza esa intelectualidad, utiliza todo su conocimiento para servir a Dios, a la manera en que él pensaba que era servir a Dios. Porque él había aprendido a servir a Dios en un camino que le enseñaba que servir a Dios tenía que ver con cosas que tú tienes que hacer para servir a Dios. Y que no se puede servir a Dios a menos que hagas ciertas cosas que demuestren que realmente sirves a Dios. Y si sirves a Dios realmente tienes que aniquilar a los cristianos. Entonces Él va. Y Él autoriza que se asesinen cristianos. Él autoriza que se persigan cristianos. Él, cuando ve cristianos muriendo de la forma más desgarradora posible, le da exactamente lo mismo, porque Él estaba sirviendo a Dios en lo que se le había establecido que tenía que servir a Dios, haciendo cosas que demostraran que realmente Él servía a Dios. Matando en este caso a los cristianos, que para ellos eran unos herejes. Pero ahí estaba Pablo con todos sus diplomas colgados en su pared, cuando va camino a un lugar a buscar más cartas de autorización para meter más cristianos a la cárcel. Porque él era un hombre que dice: yo saqué gente de sus casas y las arrastré afuera, y era una cacería, y todo eso generaba que su servicio era más excelente. Pero cuando él se encuentra con el Señor le dice, y él pregunta, cuando él cae por esa luz que resplandece en su camino, él dice: Señor, ¿quién eres? Y él dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se fija? Pablo tenía todo su currículum anterior para decir que era la persona más perfecta para servir al Señor, y lo que estaba haciendo era todo lo contrario. Estaba persiguiendo a Jesús. Y Jesús le dice: no puedes dar coces contra el aguijón, no puedes dar patadas contra algo, contra un acero rígido, porque lo que vas a hacer es herirte. No puedes ir contra mí. Tienes que ir a mi servicio. Entonces Pablo entiende que no son nuestras capacidades las que nos acercan a Dios, es nuestra voluntad rendida la que nos acerca a Dios. Es nuestra voluntad rendida la que manifiesta la gloria de Dios. Mire qué democráticamente hermoso es esto, que tú rindes tu voluntad y Dios derrama su bendición. Eso es así. Es simplemente la rendición de tu voluntad. Al corazón contrito y humillado yo no despreciaré, dice el Señor. No despreciaré al Señor, al corazón que está quebrantado y humillado. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? Da exactamente lo mismo si es que ese tiempo no has sido capaz de raspar, quitar o limar esas cosas que te alejan de Dios. Da lo mismo cuántos años tengas en la iglesia. En realidad no sirven de nada si es que tu corazón sigue siendo el mismo. Hubo personas que en algún momento decían: no, pastor, es que yo soy así, porque yo soy así nomás y a mí no me cambia ni Dios. Entonces ahí, tenemos destinos separados, mi querido. Espero que te acostumbres al sol del verano, porque hace calor donde vas con ese pensamiento. Quiero que lea conmigo Filipenses 3:3, dice: por lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios, diga conmigo, los que adoramos por medio del, somos los verdaderos. O sea, no te hace más creyente el hacer algo
a menos que tu fe y tu voluntad no haya sido rendida al Señor. Eso es lo que Dios quiere, un corazón rendido. Y yo le digo una cosa, un corazón rendido es más difícil que hacer cosas. Es más fácil hacer cosas que rendir el corazón. Porque rendir el corazón es rendir tu intimidad. Es rendir tus palabras. Es rendir tus reacciones. Es desear dejar un buen aroma. Pero hacer cosas es más fácil. Por eso, hacer cosas llena iglesias, pero rendir corazones es otra cosa. Es otra cosa. No estoy diciendo que rendir corazones vacía iglesias y que las iglesias vacías son más santas. Estoy diciendo que es más fácil hacer cosas que rendir corazones. Y no diga, el pastor dice que las iglesias que están llenas son iglesias que hacen. No. Yo no he dicho eso. Estoy diciendo que es más fácil hacer cosas que rendir el corazón. ¿Por qué? Porque lo enseñó Jesús. Jesús dice, a ver, ¿qué hijo es realmente más obediente? Aquel el que el padre le dice, ve y haz tal cosa, y él dice no, y luego, arrepentido, va, que aquel que dice sí, y no la hace. ¿Cuál es verdaderamente obediente? Dígalo fuerte. El que obedeció, el que lo hizo, ¿verdad? Ahora, al principio parecía que no. Pero a nosotros no nos gusta escuchar no, nos gusta escuchar sí. Oye, hay que hacer, sí, ¿cómo no? Uno listo. Pero no lo hizo. Disposición, pero no acción. Y lo que tuvo el otro fue una indisposición, pero después dice, arrepentido fue. ¿Me entiende? Es fácil parecer cristiano, pero el asunto es que debemos ser cristianos. Los que adoramos al Señor, lo adoramos por el Espíritu de Dios. Y eso significa que somos verdaderamente circuncisos porque es la circuncisión del corazón. Es que nosotros cortamos las cosas que sabemos que hay en nuestra vida que nos alejan del plan, de la comunión y del propósito del Señor. Y en esta mañana quiero que te quedes con esto. La manera en que te debes cuidar, la manera en que te puedes proteger de cualquier argumento que quiera traer el enemigo o que quiera traer cualquier enseñanza humana es aprendiendo a amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Cortando las cosas que te alejan del Señor. Cada uno de nosotros identifica qué cosas son como una piedra en el zapato. ¿Qué cosas son aquellas que nos alejan del Señor? Que nos alejan de sentirnos dignos. Fíjese que la sangre del Señor nos hace dignos, pero hay cosas que están ahí, que están siempre ahí. Y hay un engaño del enemigo, que es, mira, eso nunca va a salir. Tú naciste así, tú eres así. Y vas a tener que servir al Señor porque el Señor te ama tal como eres. El Señor te ama tal como eres, pero no te va a dejar tal como eres. Porque Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, tal como eres, trabajado y cargado. Pero, ¿qué voy a hacer yo? Tomen mi yugo sobre ustedes, ya sin carga, pero con mi yugo, y en el yugo estoy yo. Y no los dejo solos. Entonces, te amo tal como soy, pero no te dejo tal como eres. Te recibo tal como soy, pero no te envío tal como eres. Te recibo mañoso, te recibo pesado,
te recibo, pesada y mañosa, te recibo malhumorada, pero en mi presencia no te voy a dejar igual. Porque antes olías a humo, pero ahora vas a comenzar a oler a incienso. Porque el humo está en medio del sacrificio y el incienso está en medio de la adoración. Dios transforma a través de su presencia. Y si hay algo que debemos hacer es identificar las cosas que tenemos que cortar. Y yo creo que hay cosas en nuestra vida que ya es bueno que cortemos. Es bueno que cortemos. ¿Qué te aleja del tiempo de oración? Nadie dice algo que dice, van a identificar que yo no oro. No me diga nada, tranquila. Es un checklist mental. ¿Qué te aleja de tu tiempo de oración? ¿Qué te aleja de buscar al Señor? ¿Qué te aleja de escudriñar la Escritura? ¿Qué te aleja de orar por los hermanos? ¿Qué te aleja de adorar al Señor? Todo. ¿Qué te aleja de reflejar al Señor? ¿Qué es lo que te frustra? Entonces tú tienes que sacar, hermanos, y de esas cosas tienes que cortarlas. Tienes que cortarlas voluntariamente. Yo no te puedo decir cuáles son porque tú sabes cuáles son. Tienes que cortarlas. Si algo te hace mal en el celular, borra esa aplicación. Bórrala. Si hay un contacto que te hace mal en esa aplicación, bloquéalo. Si hay algo que se está convirtiendo en una cadena en tu corazón, sácalo. A mí me gustan mucho los videojuegos, solo que no juego videojuegos, pero me gustan. Que me gusten no quiere decir que juego, me gustan, pero no juego. Me gustaría jugar, gloria a Dios, pero no juego. Porque una cosa es lo que me gusta y otra es lo que me dejan. Y tú necesitas que alguien te ayude a identificar esas cosas que dañan tu corazón. Mira, una de las cosas que a nosotros nos ayuda a cortar, a circuncidar nuestro corazón es que nosotros tengamos personas que nos lleven a ser mejores de lo que somos. Porque no basta con lo que tú eres hoy, porque lo que tú eres o lo que tú haces para el Señor no te lo dio Dios por lo que eres, te lo dio porque a Él le dio la gana dártelo y porque detrás de eso hay bendición para otros. Ahora, si tú con eso pules más tu don al Señor, gloria a Dios. Porque Pablo vio la luz, cayó, oraron por él, recibió el Espíritu y no se quedó ahí. 13 años pasaron preparándose para luego entonces predicar. ¿Se fijan? Pulió, cortó, le costó 13 años circuncidar su corazón, aprender lo que significaba tener comunión con el Señor. Para terminar, Salmos 51, verso 16, dice: tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno, dice el salmista. Tampoco quieres una ofrenda quemada, dice David. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mire qué bonito es el quebranto. Y sabe que el quebranto no viene de la forma en que te vistes o que yo te diga que te tienes que vestir, que te tienes que peinar en la medida de tu cabello o el color de tu cabello o el no color de tu cabello o la cantidad de maquillaje o la cantidad de gomina o de pegamento que te pongas o de cosas que te pongas en la cabeza. Da exactamente lo mismo. Lo que importa es lo quebrantado que está tu corazón. Lo quebrantado que está tu corazón. Amén. Gálatas 5, verso 12, dice: ¿cómo me gustaría que estos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero, y aquí viene el fruto de la circuncisión del corazón, pero no usen esa libertad
para satisfacer los deseos de la naturaleza. Léalo. Inmediatamente aparecen esos deseos en su cabeza y tú, ese. No usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para, y esto es tremendo, y con esto quiero terminar. Usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. El sacrificio es una respuesta de amor. Tu sacrificio en gratitud a lo que el Señor ha hecho es una respuesta de amor. Y tu sacrificio se convierte también en un puente de amor por el cual la gracia y el don de Dios en ti va a alcanzar niveles que no pueden alcanzar a menos que tengas ese amor que te haga circuncidar tu propio corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú te privas, cuando tú comienzas a identificar las cosas que te dañan, que no te hacen bien, y comienzas a arrancarlas de tu corazón, lo que estás haciendo es decirle: aquí estoy, Señor, listo para que tú me sigas utilizando con toda la excelencia que tú quieras. Porque lo que dice el apóstol es que cuando tú dejas los deseos pecaminosos, puedes servir al Señor y a tus hermanos. Él dice, es como un cambio. No use la libertad para sus deseos pecaminosos, sino que use la libertad para servir a sus hermanos. Es decir, o usa la libertad para uno o usa la libertad para otro, pero no puede ser simultáneo. Y Dios quiere que bendigamos a sus hijos. Y resulta que Dios te ha dado una gracia, Dios ha puesto un don sobre ti. Dios va a derramar más bendiciones sobre ti. Y la clave está en la rendición del corazón. En la rendición del corazón. Sería para mí muy fácil decirle: mira, hermano, tú si llegas a esta hora y haces el curso 1, 2 y 3, eres santo, la llave del... Y no dejas de hacer esto y esto y esto, listo. Porque hay lugares donde se enseña eso. Pero cuando la Escritura te dice: circuncida tu corazón, es un asunto tuyo con el Señor. Ahora, siempre vamos a estar aquí para guiarte, para enseñarte, para decirte que Dios es fiel y puede hacerlo. Vamos, inclina tu rostro en esta mañana y comienza a pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélame esas cosas que yo necesito circuncidar para poder vivir en la plenitud de la libertad con la cual tú me has hecho libre. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas ahora al corazón y a la mente de cada persona que está en esta mañana en este lugar esas cosas que ellos deben extirpar, sacar, esas tal vez conductas, tal vez hábitos, tal vez aplicaciones, tal vez momentos, tal vez vicios. Y un vicio no es solamente el alcohol, la droga, un cigarro. Es lo que domina tu tiempo, lo que domina tu voluntad, lo que tú queriendo hacer algo no lo puedes hacer a causa de eso. Eso se convierte en un vicio. Eso se convierte en algo que trata de enseñorear tu corazón. Pero la Escritura dice: ya ustedes no están en las tinieblas para que Satanás enseñoree su corazón. Ahora ustedes están en la luz y pueden ser enseñoreados por Jesucristo mismo. Entonces dile: Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, revélame y dame fuerzas. Dame la fuerza, porque yo te digo una cosa: cuando tú saques esa aplicación, cuando tú saques eso que te hace mal, vas a sentir mucha fuerza en hacerlo, pero van a pasar 2 o 3 días y vas a querer otra vez tenerla ahí. Algo te va a tratar de negociar en tu intelecto y va a decir: no, pero ¿para qué? Si tú lo puedes controlar. No lo puedes controlar. Entonces el Señor dice: es mejor que entres sin una mano a que entres con todo tu cuerpo al infierno. Es mejor que entres sin una aplicación. Es mejor que entres sintiendo que estás sacrificando tu corazón. Pero el Señor se va a encargar de bendecir esa entrega. El Señor se va a encargar de bendecir, de llenarte con una paz, de llenarte con su gracia.
Y eso es lo que quiere hacer el Señor. El enemigo te llena con culpa, pero Satanás te llena con culpa, te llena con un plan perverso de mantenerte atado todo el tiempo. Pero lo que hace Jesucristo a través de su palabra es abrirte la puerta a una dimensión de propósito, de plenitud y de esperanza, a una puerta que te lleva a una libertad tremenda con Dios, donde Dios puede hacer cosas grandes, poderosas contigo, simplemente porque dispusiste tu corazón. Y el tiempo es tan corto, el tiempo es tan corto. ¿Por qué no depender todo ese tiempo que nos quede? Como decía esta canción que cantábamos en la mañana, Señor, y cuando yo termine mis días acá, me presentaré a adorar en tu presencia, porque aprendí a adorar aquí. Aprendí a adorar. Cuando cosas querían ponerse entre tu plan y yo, entre tu propósito y yo, aprendí a doblegar mi corazón, aprendí a identificar, aprendí que el sacrificio no es un sacrificio de elementos circunstanciales y humanos, es un sacrificio de entrega, es un sacrificio de adoración, es un sacrificio de búsqueda, es un sacrificio personal, que es totalmente diferente lo que tú haces de lo que puede hacer otro, porque es tu adoración, pero es tu adoración genuina, es tu adoración de verdad. Señor, yo sé que hay personas en esta mañana, hay jóvenes, hay hombres y mujeres que entienden este desafío y que saben qué cosas deben desarraigar. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas sobre este lugar autoridad. Autoridad de parte de Dios. Autoridad, fuerza y valor. Que seas lo suficientemente hombre para hacer lo que tienes que hacer. Porque deslizarte a algo que te traiga placer, finalmente lo que va a hacer es destruir tu casa. Pero cuando tú le dices, Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón. Aquí están mis luchas, mis afanes. El Señor te dice, yo estoy contigo. ¿Qué es lo que tienes que cortar? ¿Qué es lo que tienes que sacar? Cuídate de pensar que son cosas humanas las que te van a librar. Nada humano te va a librar. Es la circuncisión del corazón. Es la adoración sincera de tu corazón. Padre, llena este lugar con esta convicción. Y levanta de este lugar hombres y mujeres con un propósito claro definido. Hombres y mujeres valientes. Que vivan la dignidad de la cruz y que vivan la gloria de tu propósito, de tus planes cumpliéndose. Nunca calles tu boca. Nunca cierres tus oídos, ni cierres tus ojos, ni dejes de elevar tus manos al Dios de los cielos. Dale la gloria que Él merece. Dale la adoración que Él merece y no permitas que nadie te diga que eres indigno, porque el Señor murió por ti. El Señor murió por ti. Y nada te hace indigno delante del Señor. Y cuando estás presente delante de Él, su palabra, su espíritu, aclarará tus pensamientos, traerá orden. Y esa libertad te hará decidir bien. Y decidir bien te hará vivir en paz con Dios. Y vivir en paz con Dios te hará ver días de gloria donde el Señor se está moviendo en medio de la iglesia a través de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.